Que el Señor le bendiga. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Salmos 51, versículo 2. En este versículo, David está buscando la aceptación de Dios nuevamente. Dice, ¿ya lo tiene? Salmos 51, versículo 2. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Que seas tú quien hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como le decía hace un momento, vimos que primero David buscó restablecer la amistad. De ahí David busca restablecer el amor de Dios. Y hoy él busca sentirse acepto delante de Dios otra vez. Ahora, no puede haber limpieza, así como dice aquí, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No puede haber limpieza en nuestras vidas mientras nosotros no confesemos nuestros pecados. No va a haber, es que es imposible, es por gusto, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque mientras yo no confiese mi pecado, el Señor no puede hacer nada. Dígame, si a usted alguien no le dice, te voy a cambiar, te quiero ayudar, y no le pide ayuda, ¿usted qué puede hacer? Nada, no puede hacer nada. Entonces no puede haber limpieza si primero no hay una confesión. Él ya había confesado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Y después dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El pecado ya había sido descubierto. Ya David ya no tenía otro pecado que, como él no lo quiso descubrir, miren la misericordia de Dios, como él no lo quiso descubrir, vino Dios y lo descubrió. Entonces, no puede haber un cambio si primero no confesamos. Muchas veces nosotros decimos, yo quiero cambiar. Y le voy a decir algo, que si usted no cree que confesando sus pecados a un hombre, porque no lo siente conveniente, está bien, pero confiéseselos a Dios. Es que el hombre no tiene el poder para perdonar pecados y el hombre no tiene poder para cambiar a alguien, no. Pero la palabra dice que hay que buscar a los ministros. Si usted no se siente cómodo con un ministro porque dice no, porque la razón que sea, está bien, pero confiéselo. Usted puede acercarse delante de Dios y confesar su pecado a Él. Y Él, eso es lo que espera. Entonces, ¿qué sucede cuando David confesó su pecado? David aceptó las consecuencias. Mire, vamos a ir viendo poco a poco y nos damos cuenta de que probablemente cuando vemos la parte buena de David, amén. No sé si usted me entiende, cuando vemos la parte buena de David, uno dice, no, increíble, un hombre que uno no llega hasta donde él llegó y etcétera. Pero cuando estamos viendo la parte mala, si lo podemos decir así, nos damos cuenta de que, ay Señor, gracias que yo no he llegado hasta ahí. Pero podemos entender una cosa y podemos ver una cosa, que para él hubo perdón y para él hubo misericordia, a pesar de todos sus errores. No fue perfecto, es que no fue perfecto. Hizo cosas malas. Entonces, en este punto David estaba confesando, y estaba aceptando las consecuencias que vinieran para su vida. Entonces, queremos ser limpios, necesitamos confesar nuestros pecados, porque no hay otra manera de ser limpios. Solo el que confiesa sus pecados tiene la oportunidad de ser limpio. Amén. Entonces, fíjese, hay algo que me agrada mucho, y es que el que reconoce sus pecados, Dios jamás lo va a avergonzar. Es que el propósito de confesar los pecados no es para que Dios nos avergüence, sino que es para que Dios tenga compasión de nosotros. Aquel que es padre y viene su hijo y dice, papá, me equivoqué, yo cometí un error, o si no, el padre pregunta, ¿quién hizo tal cosa?
Entonces dice el hijo, ¿verdad? Yo fui. Ok. Partiendo de un padre conocedor de la palabra. Amén. El que conoce la palabra dice, bueno, no. Vas a recibir un castigo, pero es que gracias por ser honesto. Gracias porque no mentiste, gracias porque aceptaste, etc. Entonces, ahora, otra cosa. Si Dios nunca nos va a avergonzar por confesar nuestros pecados, tampoco ningún pecado, oiga, ningún pecado es demasiado grande para que Dios no pueda dar perdón. Amén. Ningún pecado es demasiado grande para que Dios no pueda dar perdón. Ahora, ¿hemos hecho algo terrible que no nos deja acercarnos a Dios? ¿Hemos hecho algo que se ha vuelto una división entre nosotros y Dios, entre la comunión con Dios? No importa lo que nosotros hayamos hecho, el que confiese sus pecados va a recibir perdón. Es que muchas veces nosotros estamos con aquello de que no, que a mí el Señor no me va a volver a perdonar, que yo me cometí, que yo me equivoqué, que yo hice. No. El Señor abre las puertas para nosotros y nos está diciendo, confiesa tu pecado, no te voy a avergonzar, sino que al contrario, voy a tener misericordia de ti. Fíjense, ahora, en esto que estamos viendo, ¿perdonó Dios a David? Sí, lo perdonó, pero no borró las consecuencias de su pecado. Es que son dos cosas muy diferentes. Muchas veces nosotros quisiéramos que Dios nos perdone, pero que también borre las consecuencias. Nosotros también quisiéramos que Dios nos perdone y que no pase nada más. No, Señor, no, tú ahí en el perdón, llévate todo. No dices que te has vuelto, que somos deudores de ti. Sí, pero eso es de tu salvación. Eso es de tu salvación. Sí, pero Señor, yo le voy a poner un ejemplo. Señor, hay personas, ¿verdad? Pasaron bebiendo 40 años, 50 años pasaron bebiendo o fumando y no quieren que los pulmones estén malos ni quieren que el hígado esté malo. No se puede. Entonces, Dios perdonó o Dios perdona, pero no borra las consecuencias de nuestros pecados. Amén. Por lo tanto, debemos aceptar las consecuencias de nuestros pecados. Mire, confesar es lo más difícil. Confesar es lo más duro. Decir la verdad, de verdad que es fuerte, es un paso muy grande. El que confiesa su pecado o el que confiesa lo que hizo, sabe que hay consecuencias. Y está dispuesto a aceptar dichas consecuencias. Pero mire, Dios es misericordioso. Porque dice que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados o a nuestras maldades. Significa que lo que hemos pasado o lo que estamos pasando no se compara a lo que teníamos que pasar. Amén. Entonces, como decía hace un momento, después de la confesión viene la limpieza. Ahora, ¿cuál es el deseo de David? Es poder quitar toda inmundicia de su vida. Ahora, ¿a qué se somete o qué solicita? Y dice, lávame más y más de mi maldad. Este lávame tiene como raíz primaria la palabra cavas, con K, cavas, que es pisotear, que es referente al lavado de ropa. Entonces esta ropa había que pisotearla para poder lavarla. Pero fíjese que también hace referencia a un fuelle o a un batán. No sé si usted ha visto como que fuera como un tipo abanico. No sé si usted ha visto unas cosas que se hacen así como para soplar y para dar viento. Bueno, entonces fíjese. Voy a tratar de darme a entender en varias figuras. Primero, para poder sacar, cuando se extiende el batán o se extiende el fuelle, bien bonito se ven, ¿verdad? Pero para sacar todo lo que hay adentro hay que comprimirlo, porque mientras no se comprima, no sale todo lo que hay adentro.
Entonces, ¿a qué situación a qué había llegado David? Había llegado a decir, exprímeme, que no quede nada de mi maldad. Lávame más y más de mi maldad. Ahora, también este fuelle o batán es una máquina, también es una máquina en un tiempo como un poco más reciente, no el tiempo de David, pero se ha ido modernizando. Pero es una máquina compuesta de gruesos mazos de madera, oiga, mazos, que sirve para golpear. Imagínense, es como ahora ahí se le llaman planchas de presión, ¿verdad? Lo que reduce a cosas pequeñas. Y entonces ahora es bien fácil, usted solo pone algo en medio y da un botón y la presión lo hace, aquello que pudo haber sido grueso, lo hace pequeñito, lo hace lo más delgado posible. Entonces, oiga, esta máquina que está compuesta de mazos de madera, que sirve para golpear, también sirve para desengrasar y para enfurtir paños y tejidos. ¿Y qué es enfurgir? Bueno, es darle el cuerpo correspondiente a la tela por medio de golpes. Entonces estaba diciendo David, no importa que me golpees, golpéame una y otra vez hasta que salga toda la inmundicia que hay en mí. Esto no es como aquello cuando uno tiene una pasta de diente, ¿verdad? Y que le saca hasta el último. Cuando hay necesidad, cuando uno no hay necesidad, uno medio está ya a la bota, ¿verdad? Pero cuando hay necesidad, ¿cómo le hace uno? ¿Sí? Hasta que salga lo último. Y todavía cuando ya terminaron de sacar, yo me acuerdo que le cortábamos la punta y se le abría, etcétera. Estaba diciendo David, oiga lo que está pidiendo David. Y pone en referencia como este fuelle o como lo del batán. Era, si tienes que golpearme, hazlo las veces que sea necesario hasta que salga toda la inmundicia, todo el pecado o todo lo malo que hay dentro de mí. También sirve para remover con rapidez y energía una sustancia dentro de algo o en algo, o por lo que podemos ver en las telas, porque la palabra cabas viene de lavar telas. Ahora, espiritualmente, ¿cómo estaban las vestiduras de David? Manchadas, sucias. Y entonces, ¿qué estaba diciendo? Mire, lo que pasa es que ahora nosotros, con la tecnología, compramos un detergente y lo metemos, ¿verdad? Y el detergente se encarga de sacar esa mugre, sacar esa mancha. Y antes era a pisotearla y pisotearla y pisotearla y pisotearla. Señor, si es necesario que me pisotees, no importa, acepto las consecuencias. Yo ponía aquí algo, mire, David reconoció que él estaba inflado, es decir, se había llenado de algo que no era de Dios. Estaba lleno de sus deseos. Le dio rienda suelta a sus deseos y se llenó. Y entonces cuando llega el profeta, David estaba en el trono, pero se sentía inflado, ¿verdad? Y cuando le dice el profeta, ese eres tú. Me imagino que es como ese globo que se revienta, va y se desinfla de una sola vez. ¿De qué estamos llenos? Entonces, la única manera que él podía ser limpio, limpio, era ser pisoteado para sacar todo y que no quedara nada en él de lo que él se había llenado. Lo que sucede es esto:
llega un momento en el cual nosotros aprendemos a vivir con el pecado. ¿Cuánto tiempo había pasado? David estaba viviendo con el pecado. No solo humanamente, porque tenía ya Betsabé. No, ya internamente, él estaba viviendo con el pecado. Él se había acostumbrado a vivir. Ya se había amoldeado. ¿A qué? A no orar, a no buscar, a no leer la palabra. Ni modo, así soy. Nadie me va a cambiar. No, Dios sabe que yo trato de hacer las cosas. Dios sabe que yo trato. No. Seamos honestos, estamos viendo aquí algo. Nos hemos acostumbrado a vivir con el pecado en nuestras vidas. Punto. Y ya lo sentimos tan normal. Le voy a poner un ejemplo. Y se lo voy a poner por mí. Usted, por favor, no se sienta aludido. No me queda la ropa, ¿y qué hago? Voy al súper, voy a la tienda y me compro una talla más grande. Me queda, ¿verdad? Y entonces me queda y me la compro floja para que yo me sentirme cómodo. Y dentro de 6 meses eso ya no me queda. ¿Y qué hago? Voy. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una opción. Siempre va a haber. Y entre más grandes son las tallas, es más barato. Pero estoy arruinando mi vida. Y entonces vienen las complicaciones. ¿Y qué sucede? Compramos pastillas, ¿verdad? Para ayudar al colesterol, compramos pastillas para aquello. Buscamos remedios temporales. Mas no buscamos un remedio permanente. ¿Qué nos dice el doctor? El doctor nos dice, usted tiene que hacer ejercicio y tiene que cambiar su alimentación porque tiene que bajar de peso. Su única sanidad es bajar de peso porque si no se va a seguir poniendo peor. No queremos, ya nos acostumbramos a vivir con ese peso. David estaba consciente de las consecuencias. ¿Y qué quería? Salir de eso lo más pronto posible. Era, dale Señor, tengo que pasar esto, lo voy a pasar, pero que sea lo más rápido. Ya no quería seguir viviendo de esa manera. Por eso digo, ¿cuántos nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera y ya no son días ni meses, sino años? Pero hay una misericordia de Dios. Confesemos nuestro pecado. Y entonces vendrá el proceso de limpieza. David no pidió una limpieza fácil. Pidió la más fuerte. Pide no dejar nada de lo inmundo. Acompáñeme a Santiago 5, versículo 5. Dice Santiago 5:5, dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis engordado. Dígame, ¿usted sabe lo peligroso que es la grasa para el corazón? Lo puede matar a uno, la grasa. Habéis sido complacientes con tu pecado. Habéis sido complacientes con tu manera de vivir. Pero fíjese que el Señor no viene ahora a restregarnos el pecado de nuestras vidas. Viene hoy a decirnos que hay oportunidad de ser perdonados.
Ese es el mensaje, que hay oportunidad de ser perdonados de parte de Dios. ¿Que estamos conscientes de nuestro pecado o de lo que hacemos? Sí, estamos conscientes, pero no estamos dispuestos ¿a qué? A esto. No estamos dispuestos a decirle, Señor, si me tienes que pisotear, si me tienes que golpear una y otra vez, hazlo. Ya vamos a ver una cosa más adelante, ¿por qué razón? David había pisoteado todo lo que Dios le había dado. Primero, su relación con Dios. Pisoteó el temor que le tenía a Dios, su familia, su reinado y su autoridad en el pueblo. Y como decía hace un momento, ensució sus vestimentas no terrenales, porque sabía que mientras no estuviera limpio, oiga, no podría entrar en la presencia de Dios. No podía acercarse al arca. Le voy a decir algo. Para David no tuvo que haber sido fácil saber que ahí tenía el arca y no se podía acercar. ¿Por qué no se acercaba? ¿Estaba consciente o no estaba consciente de que el Señor lo podía matar si se acercaba con esa condición, sin haber confesado su pecado? Sí, por esas razones que muchas veces nosotros no queremos compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no nos va a aceptar así. Pero repito, el mensaje de esta noche no es saquemos, a ver cuál es el pecado mayor. No, es hay perdón cuando confesamos nuestro pecado. Y eso permite la aceptación de Dios otra vez para nuestras vidas. Qué difícil habrá sido para David el hecho de, ahí tenía el arca. Y quiero decirle algo, yo creo que extrañaba la presencia de Dios. Pero, ¿qué sucede? Tenemos la presencia de Dios y no la valoramos, porque él tuvo la presencia de Dios y no la valoró. Amén. Bueno, entonces me llama la atención de que su petición no solo fue una petición normal, fue una petición aumentada. Y dice, lávame más y más. Mire, si solo con este lávame que hemos entendido que era de golpear, dice, lávame más, es decir, una vez más y más. Era que no me queden ganas otra vez de volver a pecar de esta manera. Que no haya en mí otra vez un deseo de ir a buscar aquello. No sé si a usted le ha pasado. No sé si le ha pasado con algo, que muchas veces nos va mal en algo y volvemos otra vez y nos va peor. Y no sé si usted a la tercera la vuelve a buscar otra vez. Fíjese que nadie en su raciocinio, nadie de una manera de pensar normalmente pediría un castigo duro repetidas veces. Nadie. ¿O quién de nosotros a nuestro papá cuando nos cayó un castigo por algo llegamos y le dijimos, no padre, necesito que me vuelva a pegar otra vez porque no me quiero escapar. Necesito otra vez, padre, que me vuelva a pegar otra vez porque no quiero volverle a faltar el respeto. Necesito, padre, que me pegue. Mire, pégame 5 veces más de la misma manera porque no quiero volver a mentir. No, ninguno de nosotros. David sí lo hizo. Y eso es lo que nos debería de llamar la atención. Que no era perfecto. David fue un hombre malo. Sí, fue un hombre malo. Mató. Y mató deliberadamente. Pero confesó. ¿Y qué recibió? Perdón. David no estaba fuera de sí. No estaba loco.
No estaba tomando una idea a la ligera, como muchas veces nosotros lo hacemos, pero no en beneficio de nuestras vidas. Tomamos decisiones solo por ver, a ver qué sacamos, a ver qué logramos. No. David no estaba haciendo algo porque, no, yo quiero, Señor, que me hagas pedazos. Y no. David había meditado muy bien lo que estaba pidiendo. ¿Cuál era el deseo de David? Que cuando él quisiera llegar ante Dios, tuviera acceso a su presencia. No quería volver a pasar por esa situación, no quería volverse a sentir miserable. Eso es lo que estaba anhelando David. Entonces, ¿cuál era el fin de este, si pongámosle un nombre, ¿cuál era el fin de este masoquismo? Pues, si usted lo quiere pensar de que, no, fue masoquista, era que quería restablecer su relación con Dios. Anhelaba desesperadamente volver a su presencia y sabía cuál era el camino. O dígame, ¿usted no sabe las cosas que le hacen daño a su cuerpo? ¿No lo sabe? ¿Lo desconoce? Sí, lo sabemos. Sabemos qué cosas no deberíamos de comer. Pero es lo primero en nuestra lista, ¿verdad? Esto no me puede faltar. Sí, es que yo sé que me hace daño, pero mire, de verdad, qué difícil. Mire, yo trato de dejarlo y voy y me hace ojitos y me dice que me compre. Vende, que le hago falta. Sabemos cuál es la solución. Lo que pasa es que no queremos tener el valor para poder decirle al Señor, límpiame más y más de mi maldad. ¿Por qué no queremos tomar el camino? Bueno, porque nos dolerá. Pero aunque duela, vamos a recuperar la relación con Dios. En nosotros queda, si queremos vivir así, los años que nos quedan de vida. Es nuestra decisión. En nosotros queda si hay un cambio. En nosotros queda si tomamos un camino mejor. En nosotros queda si volvemos, si tenemos acceso permanente a la presencia de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que Dios conteste nuestras peticiones? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que Dios nos escuche? Que cuando le digamos, Señor, auxíliame, Él venga enseguida y nos ayude. A todos. Pero es necesario un cambio. Y el cambio empieza ¿con qué? Confesando. Y el que confiesa está dispuesto a que hay una limpieza. Y déjeme decirle algo. El Señor no lo abandona a uno. El Señor dice, te va a doler, porque te va a doler, pero aquí voy a estar contigo. Dice que Él hace la herida y Él la sana. Ahora, fíjese que cuando dice, y límpiame de mi pecado, fíjese que Él está hablando, límpiame, porque el primero que vimos es lávame. Ese lávame es los golpes que sean necesarios. Ahora, límpiame es de dar brillantez. ¿Cómo era la vida de David? Opaca. Se había apagado. ¿Cómo es nuestra vida con el pecado? Se apaga. Y entonces mire, nosotros venimos al culto y no tenemos deseos de levantar nuestras manos.
Y no es que sea, y no quiero, por favor, no me vaya mal a entender, no es que el que no levante las manos es porque anda apagado. No. Se nota en todo. Pero nuestra vida se ve apagada. Ya la oración ya no nos motiva, ya una prédica nos molesta. Porque el que es agradecido no hay que andarle diciendo, levante las manos. Y muchas veces es un error que comete el que dirige la alabanza. Le está diciendo a la gente, levante las manos, y la gente no la quiere levantar. David había tenido una vida apagada. Esos días habían sido oscuros, habían sido sin sentido. ¿Cómo es la presencia de Dios? ¿Para qué sirve la presencia de Dios? Para que nos dé sentido, para que alumbre nuestras vidas. ¿Quién es el que alumbra nuestras vidas? Es Cristo. El que ha sido perdonado se ve en su rostro, que cambia su rostro, y el que no, se ve una vida triste. David había perdido quien lo guiaba. No había nada brillante en su vida. ¿Por qué? Porque David había perdido la presencia de Dios. ¿Qué sucedía cuando Moisés bajaba de hablar con el Señor? Salía resplandeciente. Entonces, examinémonos a nosotros mismos y digamos, ¿cómo está mi vida hoy? Mi vida es una vida en la cual brilla Dios, se refleja Dios, se nota que está Dios, o mi vida es una vida opaca. Por el momento no le hallo sentido a las cosas que hago. Siento que cada día me cuesta más, etc. Eso es una autoevaluación. Fíjese, el pecado nos lleva a una vida inmoral, oscura, enferma y contaminada. Entonces, además de ser limpio, necesitaba que Dios lo declarara limpio. Son dos cosas muy diferentes. David no buscaba la aprobación de nadie. David estaba buscando que Dios lo aceptara. Y esto es que lo declarara limpio. ¿Por qué razón? Quiero que me acompañe a Jeremías 33:8. Jeremías está después de Isaías. Jeremías 33:8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Mire qué promesa, qué promesa más hermosa. Esto es lo que David necesitaba. David quería sentir otra vez. Primero, los limpiaré de toda su maldad. Los perdonaré. Oiga, que contra mí pecaron. Entonces, ¿cómo necesitaba sentirse David? Sentirse sano, limpio y puro. Amén. Ahora, un ejemplo de esto, es el del pecado se reconoce en la enfermedad de la lepra. ¿Por qué? Porque la lepra es algo que no se puede esconder, que empieza con una ronchita y que cubre todo el cuerpo. Y entonces, cuando alguien lo miraba, el sacerdote, y decía, este tiene lepra, tenía que ser apartado de. No podía vivir con el pueblo sano, sino que él tenía que estar apartado. Entonces, quiero que me acompañe Mateo 8, versículo 3 y 4. Mateo 8, 3 y 4. Vamos a leer desde el 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Era casi un David. Amén. Y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, en alguna parte aquí Jesús le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Es que tú eres muy pecador?
No, no le preguntó qué había hecho, no le preguntó que la lepra era consecuencia de algo que había hecho, no le pregunta nada. Y dice, y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjense que el sacerdote podía diagnosticar la lepra. El sacerdote podía diagnosticar la lepra. Y solo él podía declarar limpio al indolente o al enfermo. Solo él, no había nadie más. Únicamente después de realizar ceremonias de purificación, como está aquí. Oiga, pero lo que le quiero decir es esto. El sacerdote es el que miraba y decía, no, que voy a evaluarte, tienes lepra, vete. Y para que si llegaba a ser sano y pudiera entrar de nuevo otra vez al pueblo, a la congregación, tenía que llegar por fuerza delante del sacerdote otra vez. Él no podía ir a ninguna autoridad, sino que el sacerdote encargado, él tenía que declararlo. Si él lo declaraba enfermo, también él tenía que declararlo limpio. Entonces, ¿qué es lo que estaba solicitando David? Era, declárame limpio. Tú eres mi sacerdote. Tú fuiste el que mostraste que yo estaba enfermo. Necesito que tú ahora me declares limpio. David sabía que no podía hacerlo de otra manera. David sabía que no podía saltarse la ley. Entonces nosotros deberíamos de saber que no nos podemos saltar su palabra. Dios demanda de nosotros vidas limpias antes de entrar en su presencia. ¿O no es así? ¿O quién de nosotros después de haber hecho algo viene, ay sí, Señor, óyeme, escúchame? No, si lo primero que pasa es que nos da pena. Y venimos así como si, no. Y lo primero que hacemos, si nosotros queremos algo de Dios, Señor, perdóname mis pecados. Perdóname. Purificar exige muchas veces expurgar físicamente ciertos objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la inmundicia no solo se encuentra en nuestros corazones. Muchas veces la inmundicia no solo es interna. También pueden haber cosas que tengamos físicas. Es que la limpieza tiene que ser completa. Amén. Si hoy tal vez hoy has sentido, no sé, dura la enseñanza, no ha sido ese el sentir. Como le decía desde el principio, es que hay una oportunidad para que seamos limpios. Es que el Señor, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que confesemos nada más. De lo demás Él se va a encargar. Él nos va a ayudar a pasar todas las dificultades que nos vamos a someter por nuestras consecuencias. Quiero ir concluyendo. David había errado en su caminar y esto lo desvió de la presencia de Dios. Es que mire, sin la presencia de Dios nosotros no vamos a poder hacer nada, no vamos a superar nada, no vamos a cambiar nada. ¿Cuál es nuestro error? Creer que con nuestras capacidades físicas o intelectuales vamos a salir adelante de muchas situaciones.
si no tenemos la presencia de Dios, es como cuando un avión, déjenme poner este ejemplo, es como cuando un avión o un barco en donde no hay una carretera, ¿verdad? No hay una calle. Se mueve de su dirección, se mueve 1 grado. En el momento cualquiera puede decir, pero es 1 grado. Pero ese grado de diferencia no lo va a llevar al destino. Lo va a alejar de su destino. Entonces, necesitamos la presencia de Dios siempre, para todo. Vemos un anhelo desesperado de ser acepto nuevamente ante Dios de parte de David. A tal punto que dijo, Señor, vengo por la limpieza intensiva. No vengo por una limpieza express, no vengo porque... No. Señor, haz lo que tengas que hacer. Si duele, ni modo, va a doler. ¿Sabe qué me llama la atención? ¿Sabe qué me agrada de David? Y es que él quería volver a sentir la presencia de Dios otra vez. Entonces, ¿cuánto anhelamos la presencia de Dios? ¿Lo suficiente como para meternos a lo intensivo? ¿O lo suficiente como para poder ahí pasarla los años? ¿Qué estamos buscando de parte de Dios? ¿Perdón o bendiciones? David estaba consciente de que no iba a ser fácil. No era fácil. Pero aceptó las consecuencias de su pecado. Entonces, para poder ser redimidos es necesario pasar por un proceso de limpieza y de purificación. Óigame, yo le recuerdo algo. Apenas vamos por el versículo 2. Y David no es lo único que pide. Esto de ser machacado solo es el principio en este salmo. Porque de ahí vienen como unos 10 versículos más todavía en los cuales hay un proceso duro. Este solo es el principio. Imagínense, si solo es el principio, ¿cuántos tiraríamos la toalla y decir, no, Señor, sí? Solo va a ser esto, machacar una vez, ya estuvo. No, espérese, eso fue solo el principio. Porque de ahí viene David y pide más cosas. Bueno, fíjese, le dije que para ser redimido es necesario un proceso de limpieza y purificación. Porque queremos ser perdonados, pero no queremos pagar el precio de nuestros pecados. Ahora, Dios no cobra por el perdón. El perdón es gratuito. Dios borra el pecado de nuestras vidas, pero no las consecuencias. El perdón es gratuito. El perdón es lo que más cuesta. ¿Qué es lo más valioso? Es recibir el perdón de Dios. Ya las consecuencias, lo que uno va a pasar, eso, si merecíamos la muerte. Entonces compare a que no morimos. ¿O qué prefiere? ¿O qué preferiría usted? ¿Morir o pasar por un proceso al final que va a quedar con vida? No, yo prefiero pasar un proceso y yo sé que voy a vivir. Pero no iba a haber muerte. David en su confesión no dice, límpiame del pecado. David dice, límpiame de mi pecado. No sé si me va a entender. No dice límpiame del pecado, de cualquiera. No. Límpiame de lo que yo hice. O límpiame de todo lo que yo he hecho.
Entonces, para poder ser limpios es necesario confesar y aceptar las consecuencias. Esta es la única manera que podamos ser aceptos nuevamente delante de Dios. Ahora, recuerde, ningún pecado es demasiado grande para que Dios no nos perdone. Amén. Entonces, el mismo que nos declara enfermos es el mismo que puede declararnos sanos. Él es el único. Entonces, es nuestra decisión cómo queremos vivir nuestros días. Entonces yo quiero que usted esta noche se vaya con esto, con este pensamiento o con esta idea en su cabeza. Hay perdón para mi vida. Hay misericordia de Dios para mí. Hay amor de Dios de una manera abundante para mí. Pero tengo que tomar la decisión. Y esta es, tengo que confesar mi pecado. ¿Cómo se lo decía al principio? Confiéseselo a Dios. Él es el que perdona. Él es el que cambia. ¿Y qué recibió David después de esto? Pudo volver a la presencia de Dios. Necesitamos entender que sin la presencia de Dios no vamos a poder vivir. Hemos podido vivir, sí, pero sin la presencia de Dios no vamos a poder alcanzar todas las cosas. Nunca vamos a ser felices. Y la felicidad, la paz, la tranquilidad de nuestra vida es mejor que cualquier posesión económica o cualquier logro que nosotros lleguemos a tener. Porque si tenemos a Dios, entonces tendremos la seguridad que no nos faltará nada. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, no es fácil lo que este versículo 2 dice. No es fácil porque requiere ser pisoteados, ser golpeados una y otra vez. Pero recuerde, es Dios. Y Él promete que al final del proceso usted va a vivir. ¿O va a esperar a que el mundo lo pisotee? ¿O vamos a esperar a que el mundo haga con nosotros lo que quiera? Señor, gracias por tu palabra. Y crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Y renueva un espíritu recto en mí. No alejes de mí tu santa presencia, ni tu santo espíritu apartes de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Una vez más dígale, no alejes de mí, no alejes de mí tu santa presencia, ni tu santo espíritu apartes de mí. Restaura en mí
gozo de tu salvación. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí.